Muy bien, hoy vamos a ver la lección 8 y antes de iniciar vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, mi Dios, por la dicha que nos das de poder estar reunidos, Señor, de poder estar completos, de poder estar, Señor, con salud para poder, Padre, comprender, Señor, tu consejo, tu palabra, Señor, hacia nuestra vida, Padre mío. Gracias te doy, Señor, porque has sido bueno, bondadoso y fiel para con nosotros, Señor, aun siendo inmerecedores, Señor. Cada día tú muestras tu amor de diferente manera, mi Dios. Y en esta noche, Padre, como todas las veces, Señor, imploramos socorro, imploramos auxilio, Padre, para que Señor, nos hables, Padre, para que nos moldees más cada día, Señor, a tu carácter, a tu forma, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en un proceso donde necesitamos ser transformados a tu imagen, Señor, a tu forma, Padre Celestial, y queremos ser sensibles, prestos, Señor, a tu voz, humildes, Señor, y sensibles, Señor, al llamado tuyo, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, seas tú quien hable a nuestra vida en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos a ver la lección número 8 y es parte de la lección que vimos la semana pasada, es cómo quiere Dios que les sirvamos. Vimos dos puntos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Bueno, el primer punto que vimos al inicio, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere mencionarme cuál es el punto que vimos de cómo quiere Dios que le sirvamos. El primer punto que vimos. ¿Alguien se acuerda? Con una identidad. Sí, con una identidad, pero tocamos una palabra que especifica que debemos ser ese tipo de personas, mostrando el ejemplo con la vida de Pablo. ¿Alguien se acuerda? Propósito puede ser. ¿No? El La- apóstol Pablo fue humilde y pequeño como significaba su nombre. Entonces es ajá, una persona humilde y una persona con una identidad real, no falsa. así es. Entonces, hermanos, ahí podemos ver el primer punto, ¿verdad? El ser pequeños, nunca sentirnos más que los demás, el ser humildes, ¿verdad? Aún a veces cuando tenemos la razón, ¿verdad? Siempre pensar que el que está hablando o el que está respondiendo a su manera, pues tratar de hacer ver que no nos sentimos superiores que ellos ni lo sabelo todo, ¿verdad? Hacer que incluso perdamos en ese aspecto de ser el Señor que nosotros seamos pequeños, siempre humildes en nuestra forma de ser. El número 2, también vimos esta palabra, doulos, ¿verdad? El Señor desea que le sirvamos como un siervo por amor, ¿verdad? Alguien que ame servir a Dios, no por obligación, ¿verdad? Sino como algo privilegiado, ¿verdad? El ser un privilegio, el servir a Dios. Y esa es la forma en cómo entonces el Señor desea que nosotros seamos, que seamos siervos por amor, ¿verdad? Para Cristo. El número 3, o el siguiente punto, hermanos, es un cristiano debe vivir o debemos vivir para agradar a Dios y no al hombre. Si uno, hermanos, trata de agradar al hombre, te va a decepcionar. Vas a fallar, te vas a desanimar y es mejor, hermanos, agradar a Dios muchas veces, porque si ponemos nuestra mirada en agradar al hombre, en hacer esto para una persona y la persona pues nos falla, ¿verdad? Y hace gestos, nos dice cosas
nos van a lastimar, nos vamos a decepcionar de la persona y no vamos a querer seguir haciendo lo que hacemos, el servicio, el liderazgo que tú tienes. Pero si ponemos nuestros pensamientos y todo lo que hacemos gira en torno a Dios, hermanos, va a ser muy diferente. Aquí vamos a Gálatas, capítulo 1 versículo 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No más claro. Cuando nosotros servimos a Dios y desde el momento que nos involucramos en el servicio, hermano, nuestros pensamientos deben girar o deben estar centrados únicamente en Dios. ¿Sí? Claro que el hecho de que nuestros pensamientos giren únicamente en agradar a Dios, hermanos, no quiere decir que nosotros entonces seamos personas desagradables con las otras personas. O sea, que si voy a agradar a Dios, solo a Dios y no voy a ser agradable con las personas. No, debemos ser agradables incluso con las personas, pero nuestros pensamientos o lo que nosotros hacemos no debe ser un motivo, ¿verdad?, para agradar a una persona. Por ejemplo, si yo hago lo que hago, voy a limpiar porque mi líder me lo pidió y voy a hacerlo bien para tratar pues, de que se sienta bien o esté agradable por lo que esté haciendo, ¿verdad? Que no sea nuestro motivo, sino nuestra vida debe entonces estar para agradar a nuestro Dios. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, ¿verdad? De que algunos de ustedes, no sé si todo el tiempo su pastor está con ustedes, pero hay momentos en los que, pues, el pastor, ¿verdad?, tiene que salir de viaje o no está todo el tiempo, por cierta temporada está. A veces nos acostumbramos en hacer las cosas para que nos vean. Y a veces, hermanos, actuamos de una manera que si estuviera el pastor lo haríamos mucho mejor. Y no solo servicio, en comportamiento, en todo lo que hacemos. Ahora, si llegara a faltar o no estuviera el pastor, yo lo he notado muchas veces, hermano, que cuando está el pastor, ¿verdad?, ni los niños corren, no hay ruido, pero ¿qué tal cuando falta el pastor? ¿Verdad? No les importa. Están jugando, están mascando chicle, están haciendo lo que les da la gana. Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que si nosotros, en nuestros pensamientos está nuestro Dios, lo que hacemos, aún esté el pastor o no esté, nuestros pensamientos deben estar en que Dios está en ese lugar. Cuando tú tomas una escoba, cuando tú tomas un jalador, no hay nadie que te esté viendo, pero está el Señor, ¿verdad? Está Dios presente en todo lo que tú haces, en cada movimiento que das, en tus pensamientos, en lo que incluso antes de hacer, ¿verdad? ¿De qué manera estás llegando para hacer tu servicio? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Incluso en ese aspecto, el Señor conoce cómo estamos pensando, qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando antes de realizar nuestro servicio? Entonces el Señor desea que nosotros, ¿verdad?, nuestros pensamientos estén centrados, que todo lo que hagamos sea pensando en Dios. Si agradamos entonces a Dios, entonces, hermanos, vamos a poder ser agradables, no solamente con la iglesia, no solamente con las personas, sino que vamos a ser agradables incluso en la familia, ¿verdad? Porque de qué sirve que alguien, ¿verdad?, sea muy servicial, sea muy agradable fuera de casa, en la iglesia, y cuando llega a casa es un ogro, ¿verdad? El malvado de la historia. Pero si nosotros amamos a Dios, hermanos, la familia, ¿verdad?, se va a dar cuenta que vas a ver que tú no estás fingiendo en lo que tú estás haciendo, que eres real dentro y fuera de la iglesia. Y la Biblia, hermanos, manda a que el hombre, ¿verdad?, poniendo el ejemplo en cuanto a cómo debe amar a su esposa. Si nosotros
los que estamos casados, amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestra esposa. Incluso la Biblia habla de cómo el hombre debe amar a su esposa como iglesia, ¿verdad? Que guarden sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, hermanos, por ende, nuestra actitud, nuestra forma de ser, ¿verdad? Va a ser real. Vamos a poder amar realmente a nuestra esposa, no tratándola de una manera, pues como el mundo trata a sus esposas, sino como vaso más frágil, dice la palabra de Dios. Vamos a poder vamos a poder guardar esos mandamientos y va a ser visible en la familia. Vas a ser real, ¿sí? Entonces vas a agradar a Dios, primero sí, pero también vas a ser agradable para tu familia. Ahora, si una persona agrada primero a su familia y luego a Dios, también allí está mal, ¿verdad? Y si hacemos esto, hermanos, de esta manera de agradar primero a Dios, pues estamos anteponiendo primero a la familia y estamos idolatrando a la familia. Todo entonces debe girar en torno a Dios. Si hacemos lo que dice, ¿verdad? Lo que dice Dios que hagamos, sus mandamientos, sus indicaciones, ¿verdad? Vamos a poder dar lo mejor para Dios. Vamos a poder mostrar este servicio hacia nuestro Dios. Y vamos a agradarle a Él en todo lo que hacemos. Otro ejemplo que puedo ponerles, hermanos, es con respecto al trabajo fuera de la iglesia. ¿Cómo debo agradar a Dios fuera de la iglesia? ¿Cómo debo agradar a Dios o cómo quiere Dios que le sirvamos fuera de la iglesia? Hablando fuera de la iglesia, en este caso ya tocamos el punto de la familia, pero ¿qué hay en el trabajo? ¿Cómo desea el Señor que le sirva aún en el trabajo? Colosenses 3:22 dice, y todo lo que hagáis es un compromiso, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque Cristo, al Señor seré. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Aquí, según lo que leímos, que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Quiero agradar a Dios en mi trabajo. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto debo obedecer a mis jefes? ¿De qué manera debo obedecer? En el 20 incluso, vamos a leer desde el 20, 22. Bueno, leí creo que el 23, el 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y no dice al hombre, temiendo a Dios. Entonces, ¿cuánto debo yo obedecer a mis jefes terrenales? Según lo que leímos. Siervos, obedeced en todo, no solo en algunas cosas. Ahora, si mi jefe me está pidiendo hacer algo, pues que no debo, ¿verdad? Asuntos chuecos, ¿verdad? Ahí, pues ahí tampoco, ahí no va, ¿verdad? Porque debemos, aquí, según lo que leímos en el último, yo debo ser sincero, ¿verdad? Debo mostrar un corazón sincero, debo ser real en mi trabajo. Ahí sí acepto un poco de mordida. No, debo ser real, debo darme a conocer tal como soy, como un hijo sirviente, como un hijo que ama a Dios. Entonces nosotros debemos saber también cómo actuar, ¿verdad? ¿Qué hacer para que mi vida pueda ser un reflejo de que soy un sirviente, un doulos, ¿verdad? Un siervo por amor de Dios? Si me dicen, puedes doblar, incluso en ese
momento, ¿verdad? Ahora sí hay cosas, hay responsabilidades que tengo que hacer en la iglesia, pues ponemos en balanza, primero Dios. Pero si podemos y te dicen, puedes doblar turno, hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que yo haga debe ser como para Dios. La palabra de Dios nos lo remarca. Hay personas, hermanos, que van a buscar trabajo, ¿verdad? Y aún ahí descubren qué tipo de persona es. En una ocasión, eh, tenía como 16 años cuando fui a pedir trabajo por primera vez y era como cajera. Y me entrevistaron, hermanos, y yo era, bueno, yo me sentía como una niña porque hay muchas cosas que todavía no sabía, que no conocía. Entonces, me hicieron una prueba antes de ocupar el puesto y mientras llenaba los datos vino una de las muchachas y me dijo que cuánto debo ganar y yo le dije pues tanto y ella me dijo no, pon tanto y yo puse lo que ella me dijo. Entonces, cuando terminó la entrevista y todo, me retiré y me dijeron que me iban a llamar. Y como no me llamaban, pues, como toda niña, ¿verdad? Yo preocupada, regresé a ese lugar y pregunté por qué no me habían llamado. Pues, lógicamente, ¿verdad? Uno adulto sabe que no le llamaron porque no le van a dar el trabajo. Entonces, yo pregunté el por qué y me dijeron unos puntos, pero me recalcaron uno en específico, que yo me dejé manipular por la persona que me indicó cuánto debía ganar. Entonces, ese punto, hermanos, pareciera algo insignificante, pero si nosotros, como hijos de Dios, conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dejamos manipular. Puede ser, aquí solo fue una prueba, pero ¿qué tal en el trabajo? Cuando te dicen, en lugar de que le pongas 5 de cantidad, ponle que gastamos 8, ¿no? Es una forma de manipular. Entonces, esa prueba sirve para eso, para ver a qué grado te pueden manipular. Y por esa razón, pues, no me dieron el trabajo. Entonces, debemos nosotros ser, hermanos, ser sinceros, ¿verdad? Que seamos reales en nuestro trabajo, en lo que nosotros vayamos a hacer, y que la gente te conozca porque eres honesto, porque eres una persona respetable, ¿verdad? Y que tus pensamientos pues no giren únicamente en tu jefe, porque si ponemos nuestros pensamientos, ¿verdad? Que giren en únicamente agradar a nuestros jefes, a nuestros superiores, a jefes terrenales, hermanos, el trabajo que tú vas a hacer o la responsabilidad que tú vas a tener, la vas a sentir como una carga. Pero cuando nosotros incluso ponemos el trabajo que nosotros tenemos, el trabajo secular que tú tengas, lo hacemos como si fuera para Dios, ¿verdad? No damos lugar a que gobierne este tipo de pensamientos o a que sea una carga para nosotros, sino que va a ser con el entendimiento que si estoy haciendo cuenta, sé que el Señor está, sé que me está viendo, sé que allí está y lo voy a hacer para él como si estuviera él, como si estuviera supervisando él, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, nosotros no debemos dar lugar a que hablen mal, no solamente de nosotros, sino de Dios. ¿Cuántas personas, ¿verdad? Siendo cristianos, se han dejado manipular y en muchos lugares, tristemente, hermanos, del que se habla mal, del que se le dice, ¿verdad? Es muchas veces al que se llama cristiano. Es una persona irresponsable, no llega a tiempo, es impuntual. Y ahí estamos dando a conocer qué tipo de personas somos, hermanos. Aquel que dice incluso, sabes que no voy a llegar temprano, chécame la tarjeta, para que estamos siendo reales, estamos siendo sinceros, lo que no, ¿verdad? Y aún en esa cosa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, debemos ser honestos, ¿verdad? Y
Y si estoy haciendo lo que hago para Dios, no hay nada de la cual puedan señalarte. Que tus patrones, ¿verdad? O tus jefes terrenales puedan ver una buena imagen de ti, un buen siervo. Realmente en este sí puedo confiar, realmente en este sí me puedo apoyar, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que debemos de hacer todo esto como si fuera para Él. Vamos a seguir en Colosenses, en los siguientes versículos. 3:23. Dice el 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Y remarca, hermanos, de corazón. Nunca es forzado, ¿verdad? Nunca es, ay, otra vez me pidieron que lo haga. No, sino que sea real, sea sincero, ¿verdad? No ocultes ese aspecto, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Cuando habla aquí, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, hermanos, tengan por seguro que si yo hago mi trabajo, incluso secular, ¿verdad? Si yo lo hago como para el Señor, voy a recibir recompensa de Dios. Sí, la vas a recibir. Habrá recompensa. Pero qué jefe terrenal, hermanos, no se agrada de alguien que sirve, que hace las cosas bien, que vive agradando, ¿verdad? A Dios, se refleja. Te vas a agradar a tus jefes, te van a dar cuenta. ¿Y qué van a decir? En esto sí confío. Y vas a recibir recompensa también de ese tipo de personas y Dios los va a usar para poder recompensarte, hermano. Un siervo entonces de Dios siempre vive para agradar a Dios en cualquier lugar, en donde esté, ¿verdad? Debemos portar entonces siempre, hermanos, la credencial, ¿verdad? En el aeropuerto, hermanos, si alguno ha trabajado en el aeropuerto, yo cuando estuve en el aeropuerto cargaba la credencial y le llamábamos nosotros la tía. Y por un tiempo yo me preguntaba, ¿por qué la tía? Y es la tarjeta de identificación aeroportuaria. Pero aquí, hermanos, nosotros, en esta parte espiritual, nosotros como hijos de Dios, también debemos portar la tía. ¿Qué significa la tía en esta enseñanza? Es obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. Entonces, mi tía de obediencia siempre debe ser totalmente, inmediatamente y alegremente. Estos puntos, hermanos, son esa palabra que abarca la tía, hacen hincapié de quién son, que muestra en un letrero grande qué tipo de personas son, ¿verdad? Aquel que obedece siempre. Cuando hablo de totalmente, ¿verdad? Cuando en el trabajo secular, en la iglesia, en casa, ¿verdad? Algunos son esposos, tengo que obedecer a mi esposa, no, no tienes que obedecer, sino que lo que haces lo haces porque amas a Dios y amas a tu esposa, ¿verdad? Y cuando le obedeces a Dios, pues por lógica muestras un amor en lo que tú haces hacia con tu esposa. Entonces, obedezco totalmente a Dios, ¿sí? Obedezco inmediatamente, no soy de aquel que dice, déjalo, al ratito lo hago, ¿no? Ahorita, ese ahorita, hermanos, es que nunca va a llegar, ¿verdad? Ahorita, no, sino que actúa inmediatamente, ¿verdad? Responde inmediatamente, y no al hombre, a Dios. Obedece alegremente, no con su trompita ahí, ¿verdad?
barriendo, haciendo lo que hace, no, sino alegremente. Estos tres puntos entonces debe caracterizarnos como hijos de Dios. Y a eso le agrada al Señor, como desea el que le sirvamos, que le obedezcamos totalmente, inmediatamente y alegremente. Ser obedientes, hermanos, eh, es importante, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que, como bien mencioné en lo anterior, hay que tener cuidado en algunas cosas, ¿verdad? Hay cosas donde el Señor me dice, esto no te es permitido, esto no, esto sí, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo también en cómo alguien que sirve no estaba sirviendo. Bueno, aparentemente pensaba que estaba sirviendo, pero no lo estaba haciendo. Lucas 10:38. Lucas 10:38 hasta el 42. 38 al 42. ¿Lo puedo leer? Claro, no. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho más que sus quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien. Aquí Marta, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba sirviendo? ¿Estaba haciendo algo mal? No, estaba sirviendo porque tenía a alguien pues cerca, ¿verdad? Estaba Jesús presente, le estaba sirviendo. Y hermanos, esto hace un reflejo de muchas veces en nosotros. A veces pensamos, sí, no está el pastor, estoy sirviendo, ¿verdad? Estoy haciendo apurada, limpiando, haciendo mis responsabilidades, mi liderazgo, ¿verdad? Lo que me toca. Pero en realidad a veces olvidamos la parte que hizo María, el sentarse a los pies del Señor Jesús. Hay lugares, y este ejemplo se los voy a dejar para que no sé si en sus lugares o en sus pueblos o en sus ciudades se maneja de esta manera. Aquí en el pueblo, cuando se hace alguna celebración de acción de gracias, normalmente la familia tiende a preparar alimentos para compartir, pero muchas veces cuando se celebra la acción de gracias, olvidan la parte importante, que es servir, que es alabar a Dios, que es reunirse, ¿verdad? En el momento de la adoración y estar ahí. Y está más, eh, eh, bueno, están más metidos en la cocina, viendo cómo solucionar lo de la comida y los demás adorando a Dios. Cuando en la acción de gracias, ¿verdad? Debe ser diferente, debe ser un momento, un acto de gracias, como dice en la frase, ¿verdad? Un acto de gracias, dando gracias a Dios. Pero muchas veces olvidan esa parte, de que la comida es lo de menos, ¿verdad? El estar en la presencia de Dios, el adorar, es lo más importante. Y de esta manera estaba actuando María, ¿verdad? Ella escogió la mejor parte. Y Marta, sí, estaba sirviendo, pero no de la manera correcta. Y María lo primero que hizo, hermanos, esta actitud de postrarse, ¿verdad? Ante el Señor, fue la mejor actitud de poder estar a los pies de Jesús y poder servirle. ¿De qué manera sirvió ella? Escuchando. ¿Quién se sentiría, hermanos, ofendido si ves que alguien a la cual le estás dando consejo, le estás visitando y está limpia y limpia su casa, en lugar de sentarse contigo y platicar, ¿verdad? Uno se sentiría ofendido
porque es como si no le prestaras atención a la visita de la persona. Y de esa manera nos pone este ejemplo la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo hasta el 51. 42. Bueno, vamos en el verso 51. 10:51. No tiene, ¿verdad? No tiene 51. No, hasta el Creo que 42 llega. Ajá, creo que me equivoqué. Es otra cita, si no me equivoco, es Marcos. Permítame. Cuando habla, no, si no, no lo encuentro aquí, pues voy a 51. A ver, sí es el mismo, hermano. Lucas 10, pero vamos a terminar de leer. Yo puse mal las. Ahí termina. Se repite. Entonces, hermanos, un buen siervo, ¿verdad? De Jesucristo sirve y hace, ¿verdad? Sí, estoy sirviendo, pero también estoy oyendo al maestro. Es como, ¿de qué manera muestra este ejemplo? Cuando nosotros tenemos alguna visita en casa, estamos sirviendo, ¿de qué manera? Te ofrezco algo para tomar, no estoy, sí, estoy al pendiente de la persona, pero también la estoy escuchando. Y Marta, la hermanos, estaba ignorando a Jesús. Pero María estaba prestando atención y tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo nosotros hacemos lo que hacemos. Hacemos a un lado, ¿verdad? Cuando es tiempo de adoración y estoy más desesperada en lo que voy a hacer, en mi responsabilidad, o pongo también esa parte importante en dedicar un tiempo para el Señor. ¿Sí? Entonces, puedes tener un servicio, puedes estar sirviendo, pero no te olvides que el maestro está ahí. ¿Sí? Si de algo, hermanos, carecemos muchas veces nosotros, hermanos, es el ser sensibles a la voz de Dios. Y muchas personas, hermanos, se hacen de esta manera para no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No escuchan el consejo. ¿Cómo el Señor va a hablarnos, verdad? Si hay distracción. Si me toca estar en la puerta de la iglesia en alguna forma de servicio, estoy en la puerta, estoy sirviendo, pero también estoy atenta, estoy prestando atención, estoy adorando, estoy alabando, ¿verdad? Ahora, si estoy en el salón con los niños, estoy centrada en enseñar a los niños, ¿verdad? No distraída con el celular a ver qué está sucediendo. No, estoy centrada en mi servicio para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos, hermanos, esto, también nuestros oídos son sensibles a la voz de nuestro Dios. Marta estaba sirviendo, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo sirvió, hermanos, como un esclavo, ¿verdad? Mostró este claro ejemplo y mostró un servicio, ¿verdad? De una manera insignificante para muchos, el más bajo, ¿verdad? El más humillante cuando muestra en esta última cena que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Y le lavó los pies en aquella casa. Juan 13:3 nos habla, hermanos, de este servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si alguien lo tiene, le da lectura en el verso 3. Juan 13:3. Porque en este caso, hermanos, ¿quién era la persona que se encargaba de lavarle los pies a las personas en una casa? El siervo de menor rango. El de más bajo era el que se encargaba de tomar esta posición y lavarle los pies a los que llegaban a la casa. ¿Alguien tiene Juan 13:3? Sí, pastora, ¿lo puedo leer? Claro, por favor. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Muy bien. Aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Lo vimos también en la clase anterior, que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Padre le entregó todas las cosas en sus manos porque Él tenía la autoridad, Él provenía de arriba, ¿verdad? Y dejó toda su grandeza, dejó toda su autoridad para poder venir a la tierra y hacerse uno de nosotros, un sirviente, para mostrar, ¿verdad? Esta forma de servicio. El que quiera ser grande, primero tiene que servir y Él muestra con claro ejemplo en esta cena que tuvo con sus discípulos. Recuerden aquí, hermanos, en esta lectura leímos, eh, estaba en esta última cena y estaba aprovechando la ocasión, estos últimos momentos, ¿verdad? Para darles las enseñanzas, lo más que se pudiera, para dejarles lecciones para sus discípulos. Él se levantó, dice la lectura, ¿verdad? De la cena, y lo primero que hizo, ¿verdad? Quitarse este manto exterior que tenía y, hermanos, yo creo que le estorbaba para poder arrodillarse y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, esta prenda que se quitó, hermanos, este manto que él se desprendió, Jesús, tiene un significado de autoridad. Él hizo a un lado su autoridad, su potestad, ¿verdad? Para tomar una toalla, algo sencillo, y ceñirse. Nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo. Quitar todo aquello que nos estorba para servir. ¿Qué te está estorbando para poder decir sí, sí puedo servir, sí puedo hacerme cargo de lo que me estás pidiendo, ¿no? A veces unos hermanos se cargan, ¿verdad? Este manto de la flojera y están a gusto con este cargo y no se lo quieren quitar. Quita lo que te estorba. Puede ser flojera, puede ser trabajo, puede ser, no sé, lo que te está impidiendo servir a Dios. ¿Qué podría estorbar tu servicio? Nunca, hermano, nunca cambien algo que vale la pena por algo que no vale la pena. Lo importante aquí, hermanos, es servir a Dios. Nunca cambies tu servicio, que es importante para servir a Dios, por algo que no vale la pena. Un partido de fútbol, una película nueva en el cine, ¿ah? Algo, es que yo fui la semana pasada a la iglesia y yo serví. Hermanos, siempre debemos estar dispuestos para decir sí puedo, ¿verdad? Y hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, tiempo de refrigerio, tiempo, o sea, tienes tiempo para todo, pero cuando nos toque servir a Dios, siempre estemos listos, prestos para hacer este tipo de trabajo. Él era Dios, ¿verdad? Sin embargo, se quita la capa y se pone una toalla y se pone en esta posición que adoptó, ¿verdad? De rodillas para poder limpiarle los pies a sus discípulos. La posición más baja, más humillante, ¿verdad? Sin embargo, él lo hizo. Él tomó esta posición, ¿verdad? Alguien, como bien les mencioné, solo el de bajo rango, el más insignificante, podríamos decirlo, en la casa, era el menor, el que se encargaba de hacer esta labor. ¿Y por qué nosotros todavía, bueno, espero que aquí ninguno, ¿verdad? Algunos todavía se ponen el moñito para decir, si tengo tiempo, lo puedo, lo hago, si tengo tiempo. No. Claro, lo puedo hacer, porque cuando están tus pensamientos que lo que vas a hacer es para Dios, hermano, estoy dispuesto, lo quiero hacer. Y esto, hermanos, que hizo Jesús es simbólico. Mucha gente hoy en día, ¿qué es lo que hace en diversas iglesias? Hacen esta demostración, ¿verdad? Le lavan ¿cuántos pastores se toman esta posición que tuvo Jesús para lavarle
para lavarle los pies, ¿verdad? A sus discípulos hacen lo mismo en muchas iglesias, lavándole los pies a sus líderes. Y es bueno, es simbólico, nos deja una enseñanza, pero ¿de qué sirve? Que laven los pies, ¿verdad? Y en casa ni siquiera puede levantar un plato, ni siquiera puede ser un apoyo para su esposa, o viceversa, la esposa con el esposo. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos ser genuinos fuera y dentro, debemos ser reales, debemos ser sinceros de corazón en todo lugar. ¿Verdad? Dios hizo esto, hermanos, no para que se hiciera literalmente. Esto lo hizo simbólicamente para dejarle una enseñanza de servicio a sus discípulos. Luego, allí mismo en Juan 13:5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Verdad? Conocemos toda esta historia. Y la pregunta aquí, hermanos, es, ¿estaba Judas dentro de este grupo de personas que le lavaron los pies? Estaba. Y aquí, hermanos, también hay una enseñanza. A Judas le lavaron los pies, ¿verdad? Y Jesús conocía perfectamente cuál era el plan de Judas. Y es triste que hoy en día, hermanos, también hayan personas que vivan una vida de apariencia en la casa de Dios, como Judas. Y aún con todo, el Señor, ¿verdad? te enseña, te enseña humildad, te enseña cómo debes hacer. Ahora te toca tomar la responsabilidad. O lo tomo, o lo dejo, o sigo viviendo como quiero, ¿verdad? El Señor deja esta clara enseñanza. Luego más adelante, en el versos 6 al 12, habla de cómo Pedro, ¿verdad? Se negaba a que le lavaran los pies, indignado, ¿verdad? Que el Señor le lavara los pies, pero el Señor le estaba dejando una enseñanza, el servicio a Él. Si nosotros queremos servir a Dios, hermanos, hazlo bien. ¿Quieres servir a Dios? Hazlo bien. Déjate enseñar. Aquí cuando Pedro le dice no, y el Señor Jesús le explica, ¿verdad? Él se dejó lavar los pies, se dejó enseñar. Y también nosotros, déjate enseñar por el Maestro. Deja que Él te enseñe. Es que yo no sé cómo, es que las veces que yo lo hago me critican. Déjate enseñar por el Maestro. El Señor usa todo para enseñarnos, hermanos. Jesús, hermanos, entonces nos enseñó que si somos limpiados, no podemos, si nosotros no somos limpiados, no podemos ser parte de su reino. Pero si Jesús está con nosotros, si Él nos limpia, vamos a ser parte de su reino. Aquí hay dos maneras en la cual habló Jesús, ¿verdad? De que cuando le dijo a Pedro, si tú no me dejas lavarte los pies, ¿verdad? Tú no vas a poder ser parte del reino, ¿verdad? Pero también dijo en los últimos versos, si alguien ha sido lavado, ¿verdad? No es necesario que le vuelvan a lavar. ¿A qué se refiere con esto? Cuando en el tabernáculo, hermanos, antiguamente los sacerdotes tenían que entrar. Moisés recibió una ordenanza donde él tenía que lavar por completo a los sacerdotes antes de ingresar al tabernáculo. Pero una vez dentro del tabernáculo, ellos tenían que hacer ciertas acciones, ciertas responsabilidades, trabajos en el tabernáculo. Pero allí, dentro del lugar santo, antes de entrar al lugar santo, había una mesa con, con un utensilio donde ellos se lavaban únicamente las manos. ¿A qué se refiere esto? Si el Señor lavó desde un principio
únicamente tienes que lavarte las manos. Y esto simboliza, hermanos, que si nosotros ya hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida, por ende ya hemos sido limpios, ¿verdad? Pero todos los días nosotros, antes de acostarte a dormir, platica con el Señor. Ponte a cuenta. ¿Qué hice mal? ¿Qué decisiones tomé que no eran incorrectas? Nos ponemos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y aquí hacemos, ¿verdad? Lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es fiel y justo justo. para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer todos los días es presentarte ante Dios, Señor, perdóname, esto hice, y nos ponemos a cuenta, ¿verdad? Y esto, hermanos, es siempre. Como servidores tenemos que hacerlo, presentarnos ante Dios, el que nos limpie, ¿verdad? Limpia nuestra mente, ya no quiero pensar de esta manera, quiero servirte bien, agradándote, ¿verdad? Respondiendo inmediatamente, como con esta frase, con esta palabra, la tía, respondiendo inmediatamente eh, en- cuando tú me llames, ¿verdad? Siendo obediente, alegremente. Pero el pecado, hermanos, entonces es de todos los días. Por eso es importante que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios para poder ser parte de su reino. Entonces, la enseñanza queda para nosotros, hermanos. ¿Quieres ser un buen siervo de Dios? Sé genuino, ¿verdad? Sé real en tu trabajo, en casa, fuera, ¿verdad? Y sobre todo, siempre portando la tía, ¿sí? Siempre siendo obedientes, ¿verdad? En todo momento, inmediatamente, y el último, ¿cuál era? Y alegremente, ¿verdad? Y hermanos, la palabra de Dios nos confronta una y otra vez, que nosotros vamos a poder hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Si permanecemos en sus mandamientos, si meditamos en sus mandamientos de día y de noche, todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a prosperar, va a ser de agrado para Dios. Y el hecho de que hable de que nosotros guardemos su palabra, sus mandamientos, es constante, es todas las veces necesarias, ¿verdad? Tenemos que amar su palabra para que nosotros podamos mostrar un servicio agradable a Dios. Es importante entonces que todos los días mantengámonos en oración, pero también en leyendo su palabra, ¿sí? Y aquí dejamos esta parte del servicio, hermanos, de cómo quiere Dios que le sirvamos, ¿verdad? Estos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo correcto es servir, entonces, en todo momento, con alegría, ¿verdad? Y estos puntos que medita en su palabra de día y de noche, como dice Josué 1:7-9. Muy bien, me pasé el tiempo, hermanos. La tarea, como siempre, hermanos, es resumen. Ya es el último resumen para cuando regresemos de las vacaciones. Vamos a empezar a calificar reportes en el área que tú tienes como liderazgo, en el área que tú sirves, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su tiempo y felices vacaciones. Nos vemos hasta el 19 de agosto, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches, Paz. Gracias, Bendiciones. buenas Gracias, noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, bendiciones.